Eduardo Matos Moctezuma, arqueólogo y antropólogo mexicano, en su libro Tenochtitlan, mencionó que los aztecas, mexicas o tenochcas fueron un pueblo que vivió su momento de esplendor hacia los siglos XV y principios del XVI, llegando a buena parte de Mesoamérica, y luego hace una distinción. Son diferentes nombres con los que se conoce a este pueblo. Según los relatos, al estar en Aztlán eran aztecas o aztatecas. Durante la peregrinación cambian a mexicas, conforme a lo que les indica su dios Huitzilopochtli. Al llegar a Tenochtitlan y fundar su ciudad, se les denomina tenochcas. En el caso del libro de Matos Moctezuma, el arqueólogo y antropólogo mexicano se decantó por el uso de mexicas para la definición de este pueblo. En tanto, el arqueólogo Enrique Vela definió lo siguiente al respecto en un artículo del medio Arqueología Mexicana. Los mexicas son los habitantes de México. Son tenochcas los que habitaban Tenochtitlan y tlatelolcas los de Tlatelolco. Es exacto decir mexicas cuando uno se refiere a los originarios de esas ciudades y no lo es tanto para referirse a otros grupos contemporáneos. Entonces, ¿es correcto decirles aztecas o los habitantes de Tenochtitlan? Azteca es pues un vocablo erróneo si uno se refiere a los habitantes de Tenochtitlan y Tlatelolco, pero puede resultar medianamente útil si se utiliza para referirse a los grupos de habla náhuatl del centro de México en el posclásico tardío, incluidos los mexicas, sin dejar de reconocer que cada uno de estos poseía su propia identidad étnica y cultural, redactó Vela. En fuentes internacionales como la BBC encontramos consenso en la definición. Pese a que suelen usarse como sinónimos, los aztecas y los mexicas no eran el mismo pueblo. Los primeros eran los habitantes de la mítica Aztlán. Los segundos, un grupo que se separó de ellos, redactó Darío Brooks en un artículo de la BBC. El año 1325 es considerado por varias crónicas como la fundación de la ciudad de Tenochtitlan. Ese año ocurrió un eclipse total de sol. Pudo ser la señal para decir aquí nos quedamos, planteó Jesús Galindo Trejo, especialista en arqueoastronomía del México prehispánico, en un artículo de la UNAM. Fue el 21 de abril de 1325, de las 11 a las 11:06 horas, cuando la luna cubrió el sol. El hecho pudo haber indicado el momento de quedarse aquí en el valle, pero la fundación fastuosa de la ciudad pudo haber sido después, debido a que los mexicas habrían esperado 2 periodos de 13 días después del eclipse, para que el 17 de mayo de 1325 fundaran la ciudad, debido a que es justo el momento en que a mediodía el sol alcanza el cenit, y los mexicas y otras culturas de Mesoamérica identificaron este fenómeno como el instante en que no hay sombra a mediodía, explicó Galindo Trejo en el texto de la UNAM. Por su parte, el arqueólogo y antropólogo mexicano Eduardo Matos Moctezuma, en su libro Tenochtitlan, coincidió con la postura de Galindo Trejo. Un fenómeno de esta naturaleza debió de tener un impacto enorme en una sociedad que, como la mexica, estaba pendiente de los movimientos celestes, y bien sabemos que los eclipses, especialmente uno de esta magnitud, eran considerados como la lucha entre el sol y la luna, de la que, finalmente, el primero salía triunfante, escribió. De acuerdo a Matos Moctezuma, es probable que este acontecimiento diera pie para que el año 1325 aparezca como el de la fundación de la ciudad, haciendo los ajustes necesarios para que así quedara sentado en códices y relatos, pues hay indicios de que la ciudad se estableció algunos años antes. El arqueólogo y antropólogo destacó que entre las crónicas que señalan el año 2 Calli, es decir, 1325 como el de la fundación de Tenochtitlan, están la crónica de Mexicáyatl, Alvarado Tezosomo, la de Chimalpajín, la leyenda de los soles, los anales de Tlatelolco y el Códice Mexicanos. En tanto, el año 1324 es mencionado por Mendieta en el Códice Mendoza. Otras fechas indican que fue antes. Durán señala el año 1318, o después, como en el Códice Azcatitlan, que señala el año 1377, el Códice Vaticano A, que indica el 1369, o el Códice Aubin, que apunta el 1364, de acuerdo a Matos Moctezuma. En su libro Tenochtitlan, Eduardo Matos Moctezuma retomó las obras de Diego Durán para ilustrar la llegada de los mexicas al lugar prometido. Lo primero que hallaron fue una sabina blanca toda, muy hermosa, al pie de la cual salía aquella fuente. Lo segundo que vieron fueron que todos los sauces que aquella fuente alrededor tenía eran blancos, sin tener una sola hoja verde. Todas las cañas de aquel sitio eran blancas y todas las espadas de alrededor. Empezaron a salir del agua ranas todas blancas y pescado todo blanco, y entre ellos algunas culebras del agua, blancas y vistosas. Salía esta agua de entre 2 peñas grandes, la cual salía tan clara y linda que daba sumo contento. Los sacerdotes y viejos, acordándose de lo que su Dios les había dicho, empezaron a llorar de gozo y alegría, y a hacer grandes extremos de placer y alegría, diciendo: ya hemos hallado el lugar que nos ha sido prometido. Lo anterior es un fragmento de la obra de Diego Durán, quien escribió Historia de las Indias de Nueva España e Islas de Tierra Firme, concluida en 1581, cuyo contenido se trata de la historia de los mexicas desde su salida de Aztlán hasta la muerte de Cuauhtémoc.
Siguiendo con el libro de Matos Moctezuma, después de un reposo, Huitzilopochtli se aparece en sueños a uno de sus servidores y le dice que aún falta por ver más cosas, recordándole cómo su sobrino Copil, que les había dado guerra cuando estaban en Chapultepec, había sido vencido y su corazón arrancado y arrojado en medio de un lago, que el corazón había caído sobre una roca y de ella había crecido un tunal que era asiento y nido de un águila que devoraba pájaros. Este era el lugar señalado. De acuerdo a Durán, el pueblo se puso a andar hasta encontrar la señal. Divisaron el tunal y encima de él el águila con las alas extendidas hacia los rayos del sol, tomando el calor de él y el fresco de la mañana, y en las uñas tenía un pájaro muy grande de plumas muy preciadas y resplandecientes. Ellos, como la vieron, haciéndole reverencia como a cosa divina. El águila, como los vio, bajando la cabeza a todas partes donde ellos estaban. Ellos empezaron a llorar y a hacer grandes extremos y ceremonias y visajes y meneos en señal de alegría. De acuerdo a un texto del gobierno mexicano, los cronistas precortesianos y de la colonia plasmaron según sus tradiciones orales en los códices Aubín y Mendocino y en el mapa de Tepechpan el águila sobre el nopal, a veces con pájaros en el pico o con una serpiente, o sin nada, pero en posteriores documentos siempre apareció la cascabel. Fue el emperador Maximiliano de Habsburgo quien acogió un escudo europeizado que sin embargo ostentaba al centro y en cada esquina el águila de frente devorando a una serpiente y parada sobre un nopal. Benito Juárez le agregó otros elementos naturales, las ramas de olivo y encino, lo que mantuvo Porfirio Díaz, aunque con leves cambios en los colores del escudo. Venustiano Carranza decretó el 20 de septiembre de 1916 incorporar al águila de perfil con los mismos elementos naturales, águila, nopal y serpiente de cascabel, con un semicírculo inferior de hojas de laurel y encino. El texto del gobierno mexicano destacó que el escudo nacional se imprimió por primera vez en la edición original de la Constitución de 1917. Lo realizó Jorge Enciso, artista que se nutrió en el cosmopolitismo de finales del siglo XIX y de los aires nacionales del principio del siglo XX. Hacia 1395, los mexicas rendían tributo a Azcapotzalco. Los de Tenochtitlán solicitaron a Tezosomoc, gobernante tepaneca, que concediera una hija para el joven y apenas segundo tlatoani de los mexicas, Huitzilihuitl. Tezosomoc accedió y de aquel matrimonio nació Chimalpopoca. Entre 1415 y 1418 muere Huitzilihuitl, por lo que su hijo Chimalpopoca, siendo un niño, es elegido como gobernante. De acuerdo a Eduardo Matos Moctezuma en su libro Tenochtitlan, la animadversión de los de Azcapotzalco contra los mexicas llega al grado de que Maxtla, hijo de Tezosomoc, quien gobierna la ciudad de Coyoacán, planeó la muerte de Chimalpopoca hacia 1427. Cuando Tezosomoc muere, Maxtla queda en el trono. La suerte de los mexicas se vuelve más angustiante, redactó Matos Moctezuma. Los mexicas eligen como tlatoani a Itzcoatl, serpiente de obsidiana, quien tiene experiencia militar. Como mercenarios de los tepanecas, los mexicas habían adquirido una gran experiencia marcial. Los de Azcapotzalco ganaron batallas en Xochimilco, Chalco, Cuitláhuac, Valle de Toluca, Xilotepec, Valle del Mezquital y Teotlalpan. El imperio tepaneca se construyó en uno de los señoríos más poderosos del centro de México, redactó el arqueólogo y antropólogo mexicano. Moctezuma, como jefe militar de Tenochtitlan, visitó Azcapotzalco y declaró la guerra entre mexicas y tepanecas. Comienza la batalla decisiva de la guerra. Aquí se decidirá quién ejercerá, para el futuro, la hegemonía de la altiplanicie, el pueblo de Tenochtitlan y el antiguo reino de Acolman en Texcoco o el reino de Azcapotzalco, opinó la antropóloga Ann Chapman al respecto. De acuerdo al libro de Tenochtitlan, así se dio la batalla. Los dos soberanos mexicas, Itzcoatl de Tenochtitlan y Cuautlotatzin de Tlatelolco, ocupan el oriente de Azcapotzalco teniendo atrás como resguardo la fortificación de Petlacalco. El lado sur está al mando de Moctezuma y Cuautepetl, jefe Huejotzinga, teniendo como retaguardia Tacuba. A Nezahualcóyotl le corresponde ocupar el poniente. Una fuerza más se ubica hacia el norte con el apoyo de Tlanepantla. De esta manera queda sitiada por todos lados la capital tepaneca y el sitio durará 114 días. Los mexicas y sus aliados ganaron la guerra y provocaron pérdidas a las fuerzas de Maxtla. Caída en la metrópoli tepaneca, las otras ciudades ceden poco a poco ante el ataque aliado y poco después se funda la llamada Triple Alianza entre Tenochtitlan, Texcoco y Tacuba, escribió Matos Moctezuma. A partir de ese momento se consolida el poder mexica y de sus aliados, dando comienzo a la expansión que llevaría a la conquista de alrededor de 370 pueblos que, sujetos a Tenochtitlan y a sus aliados, tendrán que rendir tributo y servicios al pueblo del sol, concluyó el arqueólogo y antropólogo. Fue el 8 de noviembre de 1519 cuando los españoles entraron a la ciudad de Tenochtitlan. La impresión que les causó esta urbe asentada en medio del lago y las enormes calzadas que ella conducían fue motivo de enorme sorpresa para quienes, con palabras no exentas de admiración, dejaron escrito lo que sus ojos veían y comparaba con lo que les era común allá en España, redactó Eduardo Matos Moctezuma en su libro Tenochtitlan. En una de sus obras, Bernal Díaz del Castillo, quien llegó a Tenochtitlan con la comitiva de Hernán Cortés, se expresó de la siguiente forma acerca de la metrópoli mexica. Nos quedamos admirados y decíamos que parecían las cosas del encantamiento que cuentan en el libro de Amadís, por las grandes torres y cúes y edificios que tenían dentro en el agua, y todos de cal y canto. Algunos de nuestros soldados decían que si aquello que veían de esta manera si era entre sueños, y no es de maravillar que yo lo escriba aquí de esta manera, porque hay mucho que ponderar en ello, que no sé cómo lo cuente, ver cosas nunca oídas, ni vistas, ni aún soñadas como veíamos. ¿Qué fue lo que pensó Hernán Cortés a su llegada a Tenochtitlan? En su segunda carta de relación
así describió la ciudad mexica al rey de España. La ciudad es tan grande y de tanta admiración que aunque mucho de lo que de ella podría decir, lo poco que diré creo que es casi increíble, porque es mayor que Granada y más fuerte y de tan buenos edificios y de mucha más gente que Granada tenía el tiempo que se ganó y mejor abastecida de las cosas de la tierra. Durante lo que hoy ubicamos entre el 5 al 24 de marzo, se realizaba en Tenochtitlan la fiesta Tlacaxipehualistli en honor a Xipetotec, el señor desollado. Era una fiesta del surgimiento del sol y la regeneración de la primavera, en la que se sacrificaban cautivos de guerra y esclavos, redactó Eduardo Matos Moctezuma en su libro Tenochtitlan. De acuerdo al antropólogo mexicano, el sacrificio se hacía sobre el Temalacatl. Por lo general estaba labrada con un sol en su parte superior y con escenas de los triunfos militares de los gobernantes alrededor, escribió Matos Moctezuma. Al prisionero se le ataba con una soga en la cintura o al pie y se le armaba con una macana sin piedras de obsidiana, por lo que tenía que combatir en clara desventaja en contra de guerreros perfectamente armados, agregó. ¿Qué tiene que ver la piedra del sol, también conocida como calendario azteca, en esta ceremonia? Al parecer ya herido se le pasaba la piedra del sol y ahí se le extraía el corazón, redactó Matos Moctezuma. En tanto, el gobierno mexicano retomó esta premisa. Sin que haya sido confirmado con toda certeza, esta piedra colocada en posición horizontal puede haber sido una plataforma ceremonial en la que se realizaban sacrificios de prisioneros cuya muerte alimentaba el tiempo. Se lee en el texto oficial. Este monolito está labrado en un bloque de basalto cuya parte circular tiene un diámetro de 3.60 metros y un peso de 24 toneladas. En la actualidad se puede ver la piedra del sol en el Museo de Antropología de la Ciudad de México. Cada 52 años se celebró la fiesta de Fuego Nuevo en Tenochtitlan. Habían ocurrido 4 series de 13 años, por lo que se consideraba que había que tirar todo lo que había servido en el hogar, desde imágenes de dioses hasta implementos cotidianos que servían para hacer alimentos, a la vez que apagaban el fuego en cada casa, escribió Eduardo Matos Moctezuma en su libro Tenochtitlan. Para encender un fuego nuevo, los sacerdotes se dirigían hacia el cerro de Huixatlan, que hoy conocemos como el Cerro de la Estrella en Iztapalapa. Llegados al lugar, esperaban la medianoche para ver si habría la oportunidad de vivir por un nuevo ciclo de 52 años, ya que de lo contrario, el sol no saldría para alumbrar y se acabaría el género humano, redactó el antropólogo mexicano. Un texto del gobierno mexicano informó que para la realización de esta ceremonia era necesario un sacrificio humano, de cuyo pecho surgía el fuego nuevo. Una vez que se entregaba el corazón como ofrenda a los dioses, se encendían 4 atados de carrizo con 52 varas. Los 4 sacerdotes, quienes representaban los puntos cardinales, bajaban el fuego del cerro y lo empezaban a repartir por los calmecac y los templos. Después, toda la gente podía ir por la flama para encender las hogueras en sus casas, y así es como se volvía a iluminar la cuenca, se lee en el texto. El último fuego nuevo fue encendido en el año de 1507, bajo el gobierno de Moctezuma II habían ocurrido algunos sucesos que no presagiaban nada bueno. Apareció una llama de fuego que atravesaba el firmamento, seguramente un cometa. El templo de Huitzilopochtli se incendió sin motivo y lo mismo ocurrió con el del dios del fuego, Xutecuitl. Hubo lo que posiblemente fue una lluvia de estrellas durante el día. Otro pronóstico de desgracias por venir fue que el agua del lago, sin haber grandes vientos, se encrespó e inundó las casas, redactó Matos Moctezuma. En tanto, Bernardino de Sahagún, en Historia General de las Cosas de la Nueva España, escribió sobre una mujer que lloraba. Iba gritando por la noche, andaba dando grandes gritos. Hijitos míos, pues ya tenemos que irnos lejos. Y a veces decía, hijitos míos, ¿a dónde os llevaré? Redactó. Desde 1975 se recuperó parte de la ceremonia del Nuevo Fuego. Cada 19 de noviembre se prende un fuego sagrado como parte de los preparativos para el año 2027, pues para entonces volverá a realizarse la ceremonia de Fuego Nuevo en el Cerro de la Estrella. El fuego sagrado se realiza anualmente y es como una forma de conmemoración, mientras que el Fuego Nuevo solo puede realizarse cada 52 años, informó el gobierno mexicano. Una de las batallas que definió la suerte del Imperio Mexica tuvo la participación de miles de tlaxcaltecas y habitantes de Chalco y Huejotzingo. La estrategia de ataque consistía en dividir las fuerzas españolas y los contingentes indígenas aliados en 3 grandes frentes, con lo que se conseguía aislar a las ciudades de Tenochtitlan y Tlatelolco, escribió en su libro Tenochtitlan Eduardo Matos Moctezuma. Citando en su libro a Bernal Díaz, la distribución se hizo de la siguiente manera. Por el poniente, Pedro de Alvarado contó con 150 hombres de espada y rodela, 30 de a caballo y 18 escopeteros y ballesteros. Se sumaron 8,000 tlaxcaltecas con sus mandos que tenían como misión atacar la ciudad de Tacuba. Por el sur, Cristóbal de Olid tuvo 30 jinetes, 175 soldados y 20 escopeteros y ballesteros, además de 8,000 tlaxcaltecas cuya misión fue de asentarse en Coyoacán. Por el oriente, Gonzalo de Sandoval contó con 24 jinetes, 150 soldados de espada, lanza y rodela, y más de 8,000 indígenas de Chalco y Huejotzingo que se apostaron en Iztapalapa. En tanto, Hernán Cortés quedó al mando de 13 bergantines con 300 hombres. En total, más de 24,000 indígenas, 16,000 de ellos tlaxcaltecas y cerca de 900 hombres de Hernán Cortés. Hay que señalar que el número de indígenas es mucho mayor en otras fuentes, pero atendamos a Bernal Díaz, quien por cierto participó en los combates en el bando de Alvarado, escribió Matos Moctezuma. El 13 de agosto de 1521 aconteció la caída de Tenochtitlan, también conocido como el sitio de Tenochtitlan, la capital de la civilización mexica, informó en un artículo el gobierno mexicano.